vamos a terminar. Tengo que... me gusta terminar para dar un toque final de validez y seriedad a estos apuntes. Quiero respetar la tradición escolar, que tiene que ser importante por fin poder evaluar el trabajo hecho. Creo que el método más correcto para efectuar una evaluación sea comprobar si se consiguieron los resultados esperados. Nos empezamos del artículo 29 de la Convención, por lo cual tenemos que preguntarnos si estas actividades han ayudado padres y docentes a conocer mejor sus hijos y sus alumnos, sus facultades, sus actitudes. Si estas actividades han ayudado a los mismos niños a conocerse mejor y hacerse conocer de sus compañeros, de sus padres y de sus docentes. Si la respuesta es positiva, como pienso y espero, la pelota pasará a la escuela y a la familia porque sepan encontrar los instrumentos adecuados para favorecer el desarrollo de estas facultades y actitudes en toda su potencialidad. Porque cada uno de los alumnos y de los hijos se pueda sentir realizado y capaz especialmente en lo que más le guste, porque corresponde a su personalidad y a su vocación. Y ahora, pocas notas finales. Para decir que estas experiencias de este tipo permiten a los niños de experimentar la satisfacción en el hacer cosas por sí mismos, solos, realizarlas, y esto tiene un efecto directo muy importante en términos de autoestima del niño y del chico, y en la construcción de un sentido de eficiencia y de sentirse capaz. Estas actividades no crean dificultades o crisis en padres, como muchas veces ocurre con las tareas, porque pueden producir simpáticas experiencias de colaboración entre padres y hijos, y entre padres y maestros y docentes. Promueven experiencias de igualdad de género y igualdad de edad. Hombres y mujeres hacen las mismas actividades y la hacen juntos, niños y padres. Son actividades adecuadas a cada una realidad familiar, porque en todas las familias se lava, se cocina, se conservan fotos. Por lo cual nadie debería sentirse excluido o inadecuado. Mientras no todas las familias tienen espacios y instrumentos adecuados por la llamada didáctica a distancia. Estas cosas que se aprenden en esta manera, con este tipo de propuestas, serán competencias que no se olvidan a lo largo de toda la vida. Una vez que aprendiste a atar botones, lo puede hacer para siempre. Mientras la mayoría de los conocimientos que se aprenden en la escuela se olvidan rápidamente, pensamos que en Italia se evalúa que un 30% de los jóvenes son analfabetos funcionales, que significa que sí que aprendieron a leer y escribir, pero nunca utilizan estas competencias. Prato que, bueno, no puede quedarse quieto y ha pensado de comentar estas prácticas, estas propuestas con una viñeta que os muestro. Y ahora si Xavi la muestra en la pantalla,
Si este virus sigue, arriesgamos de aprender demasiado. Estas son solo algunas sugerencias para acercar la escuela a la casa, la escuela a la familia, la escuela a las niñas y a los niños. Cada docente puede encontrar otras y mejores. Lo importante es no caer en la trampa de pensar que sean propuestas que se pueden aceptar ahora teniendo en cuenta de la excepcionalidad del momento. Quieren ser, al contrario, un estímulo para pensar una escuela distinta que pueda permanecer también después, cuando esta tragedia será pasada y el mundo de los niños se abrirá de nuevo a su barrio, a su ciudad, a su mundo. Y espero que no se considere un elemento negativo el hecho que probablemente niñas, niños y sus padres se harán un poco divertidos y a lo mejor también los docentes. Y permitéis que termine volviendo al tema de la liberación con una propuesta concreta. Liberamos los niños. Quiero aprovechar de este público para avanzar una petición. Propongo que cuando terminará esta tragedia se ofrezca un premio a las niñas y a los niños. Hemos tenido héroes, los médicos y enfermeros, que como siempre toca a los héroes, están pagando con la vida su servicio. Hemos tenido víctimas, nosotros, los viejos. Hemos tenido campeones, los niños y las niñas. Espero que nuestros gobiernos sepan premiar los primeros. Espero que para nosotros, los viejos, se abra un debate para evaluar cómo cerrar las casas de retiro para ancianos. Cuando no puedan hacerlo los hijos, que por favor nos cuiden en nuestras casas, porque allí tenemos nuestra historia, nuestros recuerdos y nuestros afectos. Y sabemos que cuesta mucho menos. Es probable que esta tarde sean presentes también alcaldes, intendentes y políticos. Lo que propongo es que se dé un premio a los niños. Son campeones porque son la generación que resistió más y mejor al virus y han sabido resistir y soportar con valentía esta larga y natural cuarentena. Y por esto pido que las ciudades sean regaladas por lo menos por un día a los niños. Cuando se abrirá todo, pido que el primer día se quede la ciudad parada, vacía, libre, exactamente como debería ser siempre, regalada a los niños que puedan salir solos de casa, verse con los amigos, explorar su barrio y sus ciudades vacías solo para ellos. Cuando se irá a discutir esta propuesta en frente a todos los intereses y urgencias de las cuales tenemos que tener en cuenta, no os olvidemos que la Convención, al artículo 3, dice que en todos los asuntos el interés del niño se considere superior. Dice superior, y es una ley del Estado. Antes de ayer, un periodista, comentando esta propuesta que lo encantó y que publicó en un periódico nacional italiano, me dijo: pero ¿cómo podemos enseñar a los niños que tienen que jugar sin tocarse y sin acercarse? Yo contesté que esto no era un problema de adultos, sino de niños. Y ellos encontrarán la manera de inventar nuevos juegos que se juegan con mascarilla, sin tocarse y acercarse. Cuando era pequeño, mis padres, cuando en verano iban por la siesta, pedían a nosotros, los hijos, que no queríamos acostarnos,
de no hacer ruido. 4 hijos de menos de 10 años. Jugar en una cocina que era poco más que un corredor, sin hacer ruido, parece un oxímoro, una contradicción en términos, algo de imposible. Pero nosotros inventamos juegos silenciosos. Y termino mostrándole el caballito que podéis llevar a vuestros hijos o nietos como regalo de esta tarde. Un trocito de papel, creo que lo veo yo también, un trocito de cartulina, lo cortamos en los 2 lados en 3 partes. Y tenemos las patas. Lo doblamos. ¿Sí? De una parte hacemos 2 pequeños cortes para tener las orejas. ¿Se nota? ¿No? Y aquí lo cortamos finito, finito, con muchos cortes. Tenemos la cola. Y así. El caballito corre con soplos. Nosotros, por una necesidad, hemos inventado un juego para jugar en silencio. Los niños de hoy, yo no tengo dudas, que sabrán inventar juegos nuevos con reglas nuevas que implican mascarillas, implican no tocarse y no acercarse. Buenas tardes. Francesco, muchísimas gracias por la intervención y por lo simple de tus consejos, lo que los hacen tremendamente fáciles y a la mano de todos y de todas. Aquí hemos estado 3 o 4 personas haciendo una selección de todas las preguntas que han ido entrando, tanto a través de YouTube como a través del chat de Zoom y a través de los grupos de WhatsApp y de todo lo demás. Yo, si te parece, he hecho agrupamiento y seleccionado las más significativas. Lo que sí me gustaría decirle a todas las personas que nos escuchan que es imposible contestarlas todas y que aquellas que durante tu intervención ya has dado respuesta, no es que no las hayamos leído, sino que de alguna manera a lo largo de la intervención ya has dado respuesta. Me gustaría iniciar un bloque en relación a las familias, porque hay muchos comentarios que vienen a decirnos que tus ideas, tus propuestas son fantásticas, pero que el problema lo encuentran los docentes porque son las familias las que piden contenidos tradicionales, escuela tradicional, y son precisamente las familias las que exigen que sus hijos e hijas no se queden atrás en esos contenidos y no están dispuestos a colaborar en este otro tipo de actividades. Y la pregunta es, ¿qué hacer con estas mamás, estos papás y estas familias? Bueno, yo creo que mejor que lo hacemos una a la vez, porque si no... Sí. Y bueno, esta es una contestación, una pregunta que casi siempre sale, y por ejemplo hablando de las tareas. Y los docentes me dicen, pero son las familias que piden las tareas. Yo tengo una respuesta muy clara. Si las familias piden que no se haga matemática, ¿no la hacéis? El tema es cuál es la idea de
de escuela que tenemos nosotros. Los maestros tienen la responsabilidad de la enseñanza. Y si quieren, hacen una escuela como hay que ser la escuela correspondiente a las leyes. No estoy hablando de filosofías, de ideas raras, de poesía. Yo me refiero a la ley que cité, la Convención de los Derechos del Niño. Podéis leer juntos, maestros, docentes y familias, el artículo 29, discutirlo, analizarlo, por lo cual yo creo que lo que propone la escuela es responsabilidad de la escuela. Y hay que preparar las familias, hay que formar las familias, porque claro, los padres llegan de una escuela distinta muchas veces, donde se tenían muchas tareas. Casi siempre los adultos de hoy, que sean docentes o que sean padres, sufrieron bastante en la escuela. Y no se entiende por qué desean tanto que la escuela de sus hijos sea igual a la que sufrieron ellos de niños. Y por último, la escuela que hace mi nieta, se parece demasiado a la escuela que he hecho yo más que 70 años antes. No es posible, no tiene sentido. Con todo lo que va cambiando en el mundo, la escuela se ha quedado casi parada, casi igual. Repito, tenemos muchas buenas escuelas, tenemos muchos buenos maestros. Lo decía antes, es probable que entre los que me están escuchando hay muchos de estos buenos maestros. Pero creo que todos sabéis que no sois la mayoría. Los buenos maestros ayudan a los padres a entender que la escuela debe ser distinta. Es una responsabilidad de la escuela. Al hilo de lo que estás contando, otra pregunta: ¿cómo será la escuela? ¿Cómo tú crees que será la escuela después de esta situación? Bueno, depende. Por ejemplo, si me escuchan esta tarde, podría ser distinto. Porque claro, que hoy el mundo de los niños es su casa. Mañana el mundo de los niños será su barrio, su ciudad, su entorno, y la escuela se ocupará de esto. Esto se hacía. Yo recuerdo, por ejemplo, mi escuela era una escuela cerrada, tradicional, vieja. La escuela de mis hijos, en los años 70, 80, fue una escuela bastante distinta. Se tenía mucho deseo de salir de la escuela, buscar informaciones en el barrio, visitar el mercado, invitar artesanos o personas que tenían una historia para contar en la clase. Tal. Hoy me parece que se ha ido atrás. Por lo cual, los que veo me preocupa, porque repito, si la escuela en un momento como este sigue con lo mismo de antes, prácticamente no recibe ningún estímulo de una situación tan paradójica como lo que estamos viviendo. La única que intenta a mostrarse igual que antes es la escuela, con sus clases, con sus tareas, con sus libros de texto. Bueno, esto, si es así, la escuela, cuando todo terminará, la escuela volverá a hacer lo mismo. Lo que yo espero es que este trauma pueda ser, como dice Einstein, una crisis que produce un cambio. Pero depende de nosotros, depende de los docentes. Los docentes tienen poder, que no se escondan detrás de reglamentos, de programas. El maestro es dueño en su clase y tiene responsabilidad de sus elecciones. Por esto es una profesión con una dignidad muy alta, a pesar que lamentablemente no tiene un reconocimiento social igualmente alto. Al hilo de esto,
Al hilo de esto, Francesco, te piden unas palabras de aliento para aquellos docentes, maestros y maestras a los que esto le ha llegado tan de golpe, que se encuentran superados, necesitan ese empujón, y te preguntan también si tú crees que después de esta crisis se valorará un poquito más a la profesión docente, porque de alguna manera se sienten excluidos de esos homenajes a héroes y, sin embargo, están desarrollando horas infinitas de trabajo para su alumnado. Sí, yo creo que tienen razón. Ayer el Papa propuso de pregar por los docentes. Y es que tiene mucha sensibilidad de nuestro Papa. Creo que efectivamente no se nota mucho y los docentes están haciendo un esfuerzo muy grande. Creo no siempre en el sentido que yo personalmente deseo. Creo que sigue siendo, debe ser importante que lo vivan bien y no sufriendo. Y ahora creo que están sufriendo bastante. Y cuando los adultos sufren, los niños no viven bien. Esto ocurre tanto en la familia que en la escuela. Por esto creo que lo que yo deseo, claro, que los maestros tengan un reconocimiento social y que tengan un aprecio de parte de las familias. Esto es un tema enorme. Hasta que la escuela y las familias se quedarán en partidos contrarios, con una sospecha uno por el otro, controlándose, listos a denunciarse, especialmente la familia respecto a la escuela, no vamos a ninguna parte. Pero yo creo que los maestros, si quieren, pueden hacer mucho. La sociedad tiene su responsabilidad. Tenemos que insistir, presionar para que se consiga. Pero yo creo que mucho tienen que hacerlo ellos mismos. Hola Francesco, buenas Hola. tardes, soy Elena. Hola Elena, gracias por el trabajo que has hecho mientras que estaba hablando. Bueno, a ti siempre, ha sido un placer. Que bueno, como sabes, soy estudiante de magisterio y la dinamizadora del Consejo de Infancia de Apefrato, de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci. Y bueno, con motivo de este seminario, esta mañana hemos estado charlando un poquito y han salido algunas preguntas que los chicos y chicas del Consejo querían hacerte. Así que bueno, si te parece te las cuento. ¿Cómo no? Una es que si crees que debería haber escuela en verano, otra que qué opinas del aprobado general y la última que qué piensas de los exámenes por videollamada. ¿Del examen? De los exámenes por videollamada. Escuela de verano, no sé. Si la escuela ha seguido haciéndose por todo este tiempo, no se entiende por qué no tengan derecho a las vacaciones, tanto los niños, niñas y los docentes. No creo que... Bueno, yo creo mucho que lo importante es hacer bien las cosas, no tener... Mi idea general es que el tiempo que se pasa en la escuela es muchísimo respecto a lo que se consigue. Por lo cual hay que vivirlo a lo mejor para aprovecharlo así como merece. Por lo cual no creo que el problema es ampliarlo. El tema de los exámenes, bueno, yo creo que estas son cosas técnicas que se hagan en la forma más simple posible. Es que yo creo que los exámenes tienen un valor muy bajo dentro del mundo de la educación. Los países que tienen mejores educaciones no tienen exámenes, no tienen tareas, tienen mucho menos horas de escuela y funcionan bien. Valdría la pena ir y estudiar estos fenómenos para entender lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos estos modelos rígidos
yo creo que no sé, sobre el tema de los exámenes no sé decir. Es un tema técnico que me parece correcto que, por ejemplo, el Ministerio de Italia declaró que todos los niños de todos los niveles escolares están aprobados. Claro, los que tienen exámenes finales tienen que dar examen. Se buscará la forma para hacerlo o virtual o en algunos lugares, en Italia no, de forma presencial, porque creo que no se van a abrir las escuelas hasta septiembre y no se sabe cómo a septiembre. Es todo muy difícil a entender. No solo es un tema técnico, sino que entra el tema específico médico de salud, con el cual tenemos que respetarlo porque tiene que ver con la vida. Podemos decir, por lo menos yo no me atrevo. No se oye. Ahora, en relación al tema de la evaluación ha habido varias preguntas y te las hacemos todas en su conjunto. Una, sobre tu opinión del aprobado general. Otra, cómo se pueden evaluar las tareas que tú has propuesto durante la exposición. También hay alguien que nos pide si puedes contar la historia del maestro que aprobó a todo el mundo en primero. Y cómo se podría evaluar en este tiempo a los maestros y a las maestras. Podemos dejar este bloque dedicado a evaluación, o sea, ¿qué opinas del aprobado general? La historia del maestro que aprobó a todo el mundo en primero y cómo se pueden evaluar esas tareas que tú has propuesto durante la exposición, si realmente al final del curso a los niños y niñas hay que ponerle una nota o una calificación. Bueno, sobre el aprobado general, yo, por lo menos, lo que han hecho en Italia me parece correcto. Es decir, como el año se suspendió con prácticamente un trimestre menos, son 3 meses que se borran, no sería justo que la evaluación hecha hasta este momento valiera para aprobar o no, porque se puede pensar que en estos 3 meses cada uno que tenía un bajo nivel podía recuperarse. Y por lo cual han decidido que todos se aprueban con su nivel. Significa que pasan al curso próximo manteniendo todos sus límites. Por lo cual los límites no son, en este caso no se usan para decidir si aprobar o no aprobar, sino solo se lo lleva al año próximo. De mi punto de vista, esto es lo que yo pienso debería ser siempre, no solo cuando hay un virus, la actitud de la escuela obligatoria. Es decir, dentro de la escuela obligatoria yo creo que no se pueda y no se debe suspender. Y aquí entramos con el tema del maestro que escribe la carta a la primera. Es un maestro que yo quiero mucho, que he querido mucho, que ha sido un gran amigo y que se ha ido hace 6 años. Mario Lodi, en la primera semana de primero de primaria, en Italia en la primaria tiene 5 años. En la primera semana, después de una semana de primaria, de primero de primaria, escribe una carta a los padres diciendo: conocí vuestros alumnos, los alumnos, vuestros hijos, y noto que todos son de normal inteligencia. Por lo cual, si no ocurre nada de inesperado y imprevisible en este momento, puedo asegurarme que todos están aprobados
pero no dice a fin de este año, a fin de quinto, es decir, al término del ciclo. Y añade, si esto no ocurre, la culpa será del maestro y de la escuela. Bueno, aquí se debería abrir un tema muy amplio, pero me parece que podemos decir que esto es un buen maestro y esta es una buena escuela. La escuela que asume el artículo 29 de la Convención, diciendo mi papel es ayudar a cada uno de los niños a descubrir su vocación. Y mi papel es darle los instrumentos adecuados para desarrollarlo hasta el máximo nivel posible. Lo dice claro, lo dice la ley. No. Esta ley vale mucho más de los programas. No podemos decir que no lo podemos hacer porque no sé qué está escrito en la reforma, los programas ministeriales, no. Por lo cual, es una forma correcta de evaluar. Evaluar significa ver si funciona. Y si funciona, hay que verlo en la satisfacción de lo que lo aprendió, en la capacidad de utilizarlo y evaluar las responsabilidades de los que enseñaron. Es decir, evaluar debería ser de todos puntos de vista. Deberían participar en la evaluación los niños primero, los maestros y los padres. Y identificar las responsabilidades. A mí no me interesa que la evaluación se haga para aprobar o suspender, para castigar o premiar, sino para ver cómo ir por adelante. La escuela debería ser una experiencia continua. Repetir un año es un absurdo. Después podemos discutir, allí no entro, si al término de un ciclo, que es el ciclo de la obligación escolar, es correcto hacer una evaluación en serio en el sentido que yo lo que estoy diciendo creo que es muy serio, pero de otro tipo. Nunca me ocupé de esto, no entro, pero sí, yo creo que la escuela está dentro de la evaluación, no está afuera, no es un juez que busca algo que ha hecho otra persona, porque todo lo que vamos a evaluar es lo que hemos hecho nosotros. Suspender un alumno significa suspenderse por sí mismo, porque yo tengo que reconocer como maestro, como profesor, que no he sido capaz de enseñarle lo que tenía que enseñarle. Y mi papel es enseñar a todos, igualmente como de un médico es curar a todos, no solo a los sanos, como Don Milani decía esta frase muy dura, que muchas veces la escuela se parece a un hospital que cura a los sanos y rechaza a los enfermos. Y muchas veces es así. Cuando se escucha una docente decir, lo siento señora, pero su hijo no me sigue, su hijo no se compromete, su hijo no tiene ganas, la familia no lo ayuda, por favor, esto no puede ser. Es nuestra responsabilidad de docentes. No podemos descargar sobre otros. Y nosotros tenemos que evaluar si hemos sabido educarlos. Esto creo que es la evaluación más importante. Y no si ellos han sabido aprovechar de mis propuestas. En esta misma línea y con esta misma reflexión, te comento que en España hay una polémica importante en los medios y en diferentes foros porque se dice que estamos ampliando la brecha de diferencia entre el alumnado. Es decir, antes de la crisis había
menos diferencias de lo que va a haber después de la crisis. Por el tema de recursos, porque muchas familias no tienen los dispositivos digitales, no tienen la posibilidad de conectarse a Internet, son niños y niñas con necesidades educativas especiales. Sobre este tema también hay un bloque de preguntas importantes. Y la sugerencia que hace una de las personas que nos escucha es si no sería o no habría sido mucho mejor suspender la escuela y no hacer nada desde la escuela. Porque las intervenciones que se están haciendo probablemente estén ampliando la brecha de diferencia entre la población infantil. La propuesta de esta persona es si no sería mejor suspender la escuela. ¿Y qué podemos hacer? Pregunta mucha gente, para que esta brecha no se amplíe y qué hacer con aquellas personas que tienen muy pocos recursos o ningunos, que viven en espacios muy pequeños, que no tienen medios, que no tienen conexión. ¿Qué hacemos con ellos y qué hacemos por ellos? No, me di cuenta que olvidé, y no lo he hecho para autodefensa, la parte de la pregunta de evaluación sobre mis propuestas. La voy a recuperar ahora. Sí. Bueno, esta pregunta me obliga a decir algo de duro. Y perdonáis. Los datos que tenemos dicen que la escuela lamentablemente y culpablemente abre las brechas siempre, siempre, no cuando hay coronavirus. Es decir, las diferencias que se encuentran en niños de 3 años o de 6 años, después de un ciclo escolar, se amplían, no se reducen. En Italia, la Constitución republicana que tenemos, al artículo 3 dice que los ciudadanos todos son iguales, pero sigue diciendo que es papel de la República poner en marcha medios para conseguir esta igualdad. Hemos siempre pensado, todos los que nos ocupamos de educación, que la educación tenga un papel muy importante para reducir la brecha. Es uno de los pocos instrumentos reales a nivel social y cultural que puede acercar los más desfavorecidos a los que tienen mejor situación familiar, cultural, económica. No lo hace. No lo hace casi nunca. Si vamos a ver la diferencia cultural que hay a los 10, 15 años, es mucho mayor de la que existía a los 6 años. Por lo cual, rechazo la pregunta, si me permitís. No es culpa del virus. Yo diría que puede ser el contrario. Si la escuela acepta que la situación es totalmente distinta y acepta de cambiarse, de mudarse, adecuándose a esta... Cuando yo propuse estas cosas, me parecían banales y pensaba que todo el mundo le iba a pensar igual. ¿Cómo es posible, si los niños viven encerrados en casa, que siguen utilizando el libro de texto? ¿Para hacer qué? ¿Y por qué dar? Pensamos que en muchas familias hay solo una mesa. En esta mesa la mamá cocina, o el papá trabaja, o la mamá con su computadora, si puede, si tiene un trabajo en casa, como mucha gente lo tiene en este momento. Y si hay 2 hijos, tienen que tener 2 pantallas. No lo tienen. Pero si son escuelas distintas, cada una va por su cuenta. No tienen en cuenta que tiene alumnos que no pueden compartir.
Y en la misma mesa tienen que estar los 3, los 4, y molestándose uno con otro. Bueno, son condiciones, repito, estoy hablando de la mesa, no estoy hablando de la conexión a internet, que claro que cuando no hay conexión a internet se rompe todo. Pero me parecía que lo más lógico era decir, bueno, todo el mundo vive en una casa, casi todo el mundo. Y en su casa se hacen algunas operaciones. Bueno, que sean esto el objetivo de la escuela. ¿Cómo se evalúa? Si aprenden. Si saben hacer una pasta. Solo. Si saben atar un botón. Si entienden cómo funciona la electricidad en la casa. No el proceso de electricidad, sino dónde pasa, qué significa un enchufe. Si saben cambiar una lámpara. Y son cositas, no son cositas. Muchas veces llegamos, yo estoy aprendiendo a planchar ahora que soy viejo. Empecé a cocinar de hace tiempo porque, bueno, cuando he tenido que hacerlo. Y por un lado cuesta, por un lado me da una gran satisfacción. Lo he hecho yo. Yo sé dibujar, sé escribir libros, pero no sabía atar botones. Y cuando até el primero, me sentí como, bueno, orgulloso. Claro, no podía decirlo a nadie porque casi todos saben hacerlo. Pero a mí me pareció de haber conquistado una cosa. Lo podemos evaluar así. Cuando vuelven los niños y hemos hecho estas experiencias, vamos a ver los productos. Recuerdo que una vez en nuestra campaña contra los deberes, que hemos hecho años antes en Roma, hemos pedido a los maestros de no dar tareas para el verano. Y en lugar que tareas, entendiendo por tareas algo de fijo, de que se debía hacer en una manera así como era previsto, se dijera a los niños que podían hacer lo que querían. Fotos, poesías, visitar museos, leer libros, hacer, bueno, lo que les gustaba. Y que si hacían cosas que les salían bien y les gustaba mostrarlo, a septiembre podían mostrarlo a los compañeros y a la maestra. Lo han hecho muy pocas clases, pero recuerdo una maestra que nos escribió y nos presentó diciendo que tenía una satisfacción enorme, porque por lo normal las tareas de las vacaciones del verano o no lo hacían, o lo hacían mal, o no tenían ningún valor y casi nunca se evaluaba. Porque claro, para evaluar las tareas de todos tenía que pasar 2 meses para evaluar tareas, cosa que ni lo piensan los maestros. Y en este caso, todos los niños habían hecho algo, y cada uno había hecho cosas distintas. Uno de los niños había hecho un álbum de fotos con una idea muy rara. Había puesto la máquina fotográfica cada día en el mismo lugar para fotografiar el tramonto, como se dice, el caer del sol, el término del día. Y tenía toda esta foto de todos los días con cómo era el momento del desaparecer del sol. Era una experiencia impresionante, con su fecha, con su hora. Bueno, yo creo que merecía una evaluación muy alta y el niño se ha divertido, ha pensado de hacer una cosa muy bonita y lo ha hecho. Bueno, yo creo que es que claro, que tenemos que buscar maneras distintas de evaluar. No se dan votos, no se dan números. No sé, yo no sabría evaluar 2 botones distintos, pero bueno, yo creo que
por ejemplo, abrir con los niños un debate sobre qué han probado haciéndolo, si les gustó y cuál es la operación que han hecho. Claro, aplicarlo en otros sentidos. La cocina, repito, es un tema científico totalmente. Y bueno, cada una de las experiencias tiene a su interior la evaluación. Creo que la evaluación más importante es la satisfacción que produce en los alumnos. Por esto creo que son aprendizajes que no se olvidan, porque dan satisfacción. Pensamos que a un año aprendemos a hablar y a andar. No lo olvidamos por la vida. Y muchas de las cosas que aprendemos en la escuela la olvidamos a veces el día después que se pierda, muchas veces con el tiempo. Muy pocas se conservan por la vida. Estos son temas que vale la pena considerar. Francesco, hay varias personas, varias cuestiones que te piden, yo creo que lo que están haciendo es pedirte un guiño hacia la importancia de la música y la educación física en este tiempo. En esas tareas que tú has propuesto, pues quizá un guiño más especial también en el mundo de las artes, a la música y a la educación física. De la misma manera, te digo también que hay distintas preguntas o personas que hablan de las diferentes etapas del sistema. Hay gente que nos pregunta por la etapa 03, los niños y niñas de la escuela infantil de menor edad, de 0 a 3 años, personas que preguntan por qué hacer con los niños y niñas con necesidades educativas especiales en este tiempo, incluso personas que preguntan por la educación de los adultos. También hay una pregunta que aparece en varios momentos, que más que una pregunta es un grito y una exigencia de qué hacer para que en la formación del profesorado y en la universidad en la que se forman a los maestros, esto se tenga en cuenta, dado que ellos, los estudiantes de magisterio ahora mismo, están sufriendo igualmente 6, 8 horas de conexión a la pantalla, escuchando cómo su profesorado les explica pues las etapas de Piaget o las partes de una unidad didáctica. Eso es lo que los maestros están haciendo en relación a sus pequeños, explicándoles pues los tipos de adjetivos. Por tanto, y te sintetizo, la música, la educación física y por otra parte una mención a las diferentes etapas del sistema, desde 0-3 hasta la universidad. Bueno, no es que tengo respuestas para todo. En la música no sé si lo han hecho a propósito, porque imagino que algunas veces confesé que no sé nada, no entiendo nada de música. No puedo decir que no me gusta, pero es un mundo que desconozco. No es el único que desconozco, pero es uno. Me encantó el otro día, estamos trabajando con el Ministerio de Educación italiano para este tema que estamos tratando ahora, y en estas propuestas, siguiendo las que yo empecé a proponer, que son las que propuse esta tarde, otros grupos propusieron otras propuestas, y una es de músicas en casa, y aprovechando de los materiales de casa, de cacerolas, no sé, bueno, los sutiles, los que se encuentran en casa, tocándolo con un ritmo, crear un sonido. Sabéis que, por ejemplo, poniendo agua de distintos niveles en vasos de vidrio se puede crear sonidos distintos y bueno, con este sistema, por ejemplo, hacer una música rítmica, descubriendo ritmos y tal dentro de casa. Yo creo que esto es una manera para poderlo proponer
mi fantasía y mi cercanía con la música no me permite de osar más. La educación física, aquí también hay que, yo creo que los profesores de educación física saben qué aconsejar a niños, niñas, chicos, chicas, de todas las edades, desde los 0-3 años hasta los adultos, que pueden hacer en casa. ¿Qué tipo de gimnasia se puede hacer en casa? Yo, por ejemplo, descubrí que dando la vuelta abajo de casa, haciendo la escalera y dando la vuelta arriba y bajando la escalera, puedo hacer 110, 120 pasos. Lo hago 10 veces y hago 1200 pasos, que no son los 10.000 que propone la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, es algo. Yo creo que, y es divertido porque me siento muy tonto, porque voy adelante, atrás, arriba y abajo, pero bueno. Y creo que esto se puede proponer cosas que tienen sentido. Y como hay medios audiovisuales, estas pantallas, en la pantalla el profesor puede mostrar lo que pueden hacer y explicarle por qué tienen que hacer. Y los niños pequeños, bueno, yo creo que algo he dicho, yo creo que los niños, el tema es que lo tenemos ya en las escuelas maternales, en las guarderías. Muchas veces son niños súper expuestos a una socialización forzosa. Se quedan 6-8 horas en la guardería, en un mundo de ruidos, de muchos niños y tal. Yo creo que son niños que necesitan también esconderse, escaparse. Por esto hablaba de la cabaña, hablaba del rincón. Bueno, estas son propuestas que se pueden hacer y que van en este sentido. Así como creo que se puede abrir la puerta de casa, tocar la puerta al lado y los niños pueden jugar adelante las puertas. Me imagino que si me escuchan médicos oficiales que nos dan los consejos dirán que no. Pero yo creo que algo que tenemos que hacer, como decía antes, si los niños no salen nunca, no se entiende por qué tienen que aprender a limpiar las manos. Si pueden salir para encontrarse por la escalera, por ejemplo, como allí no hay policía, no hay, por lo menos en Italia no tenemos policía en la escalera dentro de casa, y después se van a limpiar las manos, bueno, pasan un rato con otro amigo, podemos también decir lo que decía al final, aprender a jugar sin tocarse. Hay que inventar nuevos juegos, nuevas reglas, y los niños la van a hacer. No tienen este problema. Claro, con la educación especial creo que es el tema más delicado, más fuerte, porque estos niños son los que más necesitan estar con los demás. La diversidad siempre es un gran valor. Son niños que aportan mucho a la clase y que reciben mucho de la clase. Por lo cual, no sé, yo espero que termine pronto. Sobre la formación, bueno, creo que estamos terminando el tiempo, pero sobre la formación hay muchísimas cosas para decir. Antes que todo, es que una buena escuela no debería vivirse dentro de un aula sentado en un pupitre. Horas y horas pasadas sentados y hacer de todo en el mismo lugar es una equivocación fatal, una de las causas por lo cual la escuela no funciona. Y claro que la formación del profesorado no puede hacerse en la misma manera, sentados en el aula de universidad pasando de un curso a otro. Y ahora se repite en casa, el curso llega a casa. Yo imagino la formación del profesorado como un lugar con muchos talleres, muchos laboratorios, cada uno especializado en algo, donde los estudiantes de magisterio pasan de uno al otro, viviendo experiencias y no solo escuchando conferencias o lecciones,
no solo tomando apuntes, sino construyendo, y allí aprenden a hacer, a aprender ellos para enseñar. Y no me gusta tanto que sean enseñantes, me gusta que sean educadores, personas que ayudan, como dice el artículo 29, ayudan a sus alumnos y sus alumnas a descubrir sus talentos, a descubrir lo que Gabriel García Márquez llamaba su juguete preferido. Pero tenemos que esperar y esperar que la universidad lo entienda, que produzca un profundo cambio en sí misma para crear lugares de formación coherentes con el modelo educativo, de manera que los que salen ya están listos para proponer una escuela distinta. Son las 9. Son las 9, Francesco. Las preguntas son infinitas y además la mayoría de ellas, pues, de acuerdo con tus propuestas, pero muchas manifiestan los miedos. Cómo convencer a las familias, cómo romper con las estructuras del currículum que nos imponen o las instrucciones de los técnicos en educación de las diferentes comunidades autónomas o diferentes gobiernos, cómo hacer de verdad posible que esto llegue a nuestro alumnado. Hay quienes comentan que hasta los adolescentes piden a gritos, por favor, volver a la escuela. De la misma manera, hay algunas mamás o papás que han comentado que tienen serias dificultades con los adolescentes en casa, no ya los niños, sino los adolescentes, que no quieren hacer nada de las tareas que, por ejemplo, tú has propuesto, o sino todo lo contrario, que lo que están viéndose sometidos es a un aislamiento donde exigen cada vez más su único contacto a través de tabletas o a través de artefactos digitales. Hay algunas preguntas también sobre lo que tú opinas de los niños muy pequeños y la utilización de ordenadores o de pantallas. De cómo hay una muy simpática, de cómo enseñar a jugar a los papás y las mamás. Que el problema no es cómo enseñamos a los peques, sino a las mamás y los papás. Los abuelos saben. Los abuelos saben, pero los tenemos separados, Francesco. Bueno, ahora pero que lo enseñen por teléfono. Eso también. Cómo propiciar el vínculo con y entre los niños si no podemos estar juntos. Y aquí hay una pregunta, y si te parece, hacemos ya esta como la última, y de verdad que el comentar todas las preguntas es hacer una referencia, porque es imposible tenerlas todas presentes, es cómo hacer la vuelta separados. Tenemos miedo, Francesco. Hemos visto las imágenes de cómo la escuela ha empezado en China, en algunos centros, con pantallas que separan a cada mesa y cada niño. Tenemos miedo y te pedimos, pues, para terminar, un mensaje de esperanza, dinos que todo esto va a pasar. Cuéntanos, alguien pedía cómo a lo largo de tu vida y en tu historia vivida, que han pasado tantas cosas, el sentido común, el juego, ha superado y nos ha hecho evolucionar. Y queremos pensar que vamos a volver de otra manera. No queremos pensar que los niños no van a poder trabajar en equipo, compartir espacios, compartir situaciones y compartir juegos. Así que yo hasta aquí, volver a darte las gracias a ti, a Integratec, para que seas tú el que tengas la última palabra. ¿Cómo quieres que volvamos a la escuela? Es que no tengo respuestas para todos, pero tú en tu conferencia y anteayer José Antonio Fernández Bravo también lo repitió, que lo que vale son las preguntas. Bueno, por lo cual no hace falta que yo dé respuestas. Lo interesante es ponerse preguntas. ¿Cómo volveremos? No lo sé. No lo sé porque no lo sabe nadie. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de creatividad. Por esto yo lancé esta propuesta y la lancé en serio.
espero que alguna ciudad la reciba y la acepte de hacer algo, porque los niños nos mostrarán cómo se hace. Dejamos que salgan los niños y mirámoslos. A los niños podemos dar reglas, porque toda la vida les damos reglas. Mis padres me decían, no puede hacer ruido, y nosotros realizamos el caballito. Nosotros a nuestros hijos, a vuestros hijos, a nuestros nietos, tenemos que decir, cuando sales, no puedes tocarte con tu amigo, no puedes acercarte, pero puedes jugar. Hay que inventar nuevos juegos. Observámoslos, espiámoslos, vamos a ver cómo resuelven ellos y utilizamos sus ideas. Yo creo que estamos moviéndonos con ideas viejas. Yo al restaurante, con una lámina de plexiglas o de cristal que me separa de ti, no voy. Me quedo en casa. Y no podemos vivir nuestra socialidad de una forma tan... Yo estoy convencido que los niños nos enseñarán algo. Tenemos que confiar en ellos, dejarlos por fin y observar cómo se portan. Esto es lo que yo me atrevo a aconsejar y esperar y augurar a todos. Y con esto... Yo me permito pedirte, Francesco, por favor, que no te canses de decirlo todos los días, que sé que haces varias entrevistas al día, que asesoras a presidentes y a ministros, pero que no te canses, que no te puedes cansar, que no te puedes cansar y que te necesitamos mucho. Y las 70.000 personas que están conectadas escuchándote, pues en su nombre, en el nombre de todos y de todas, igual que de toda la asociación APEFRATO y todo el equipo Integratec, que lo que necesites para darte voz, aquí estamos, porque nos ofrecemos de verdad como altavoces de tu manera de pensar, de tu manera de ser y de tu manera de sentir. Muchísimas gracias. A todos. Xavi.